Y eso me da pase para el acné y la rosácea, del cual vamos a hablar como para un poco ponernos en conexión con estos cuadros que son comunes en dermatología. De repente no es tan frecuente en la práctica clínica hospitalaria, que es lo que al inicio van a tener, pero es importante que lo sepan conocer porque en el común de la gente sí lo van a poder ver tal vez. Y más que saber cómo tratarlo, tal vez interesa saber identificarlo, saber qué consejos dar y saber derivar al dermatólogo, por supuesto, porque el acné es una enfermedad y no es posible que sigamos normalizándolo, diciendo, bueno, le salió el granito de la adolescencia, bueno, me salió el granito de la regla, me toca el tema me toca el granito del acné. Entonces esas cositas hay que dejarlas de normalizar. El acné es una enfermedad y como tal hay que diagnosticarla y hay que tratarla. Les decía hace un rato que es una enfermedad del folículo pilosebáceo. Esa unidad constituida por varios componentes está alterada, está inflamada. Puede darse más frecuentemente en los adolescentes, pero se sabe que también hay un acné del adulto, hay acné hasta de la infancia, en fin. El problema con el acné radica en que es una enfermedad multifactorial. Cuando alguien te pregunta por qué me está pasando acné, mira la lista que le puedes dar, por solo darte un ejemplo, de cosas que están asociadas con el acné. Hay que repasarlas un poquito. El componente infeccioso del acné claramente existe porque se ha asociado a una bacteria denominada Cutibacterium acnes, antes llamada Propionibacterium acnes, que es una bacteria que en realidad puede también estar, de hecho está en las personas sin acné, pero se dice que las cepas que están en los pacientes con acné son cepas pues que provocan estas lesiones finalmente. Entonces, definitivamente hay un componente infeccioso y es ahí la razón de por qué usas también antibióticos como parte del tratamiento del acné. Hay un factor genético que es muy importante. Yo diría que tal vez es uno de los más importantes. Papá o mamá tuvieron acné o tus hermanos tienen acné. Claramente hay un componente genético que influye en el acné. El componente hormonal. Recuerdan que cuando hablamos de las glándulas sebáceas les decía que el estímulo para que secreten las glándulas sebáceas su contenido, o sea, se destruyen, acuérdate que la secreción es holocrina, es la hormona denominada andrógeno. Pues bien, existe justo el brote del hormonal en la pubertad, que en algunos pacientes, lógicamente no en todos, por eso no todos tenemos acné, les provoca finalmente acné. Pero también hay que tener en consideración estados de hiperandrogenismo, y esto sobre todo hay que descartarlo en las mujeres. Por ejemplo, mujeres con el hirsutismo, con vellos en donde habitualmente no deberías tener, empiezas a tener vellos en esta zona, en la línea media del abdomen, alrededor del pezón, empiezas a notar pelos del cabello, pelos del cuero cabelludo más adelgazados, a veces esto se le denomina alopecia androgenética o calvicie femenina, pacientes que tienen trastornos menstruales como oligomenorrea, pacientes que además, por ejemplo, han tenido pubertad precoz. O sea, todas esas cositas influyen en el acné y pueden estar revelando un hiperandrogenismo que hay que corregir, de lo contrario el acné no se corrige. El estrés también es otro factor importante. Claro, no necesariamente el estrés del día a día, pero generalmente los estrés o los episodios de estrés fuertes extras que han sido asociados o que han aparecido en tu día de pronto sí pueden generar brotes de acné. A veces minimizamos el acné diciendo, es solo el estrés. Y realmente podría decir que no solo el estrés causa el acné, sino que deberíamos considerarlo como un factor exacerbante del acné, pero siempre hay que investigar más. Iatrogenia, lógicamente, lo que les mostré hace un rato. Un paciente que estaba usando de forma indebida corticoides tópicos u tomados, se produjo unas lesiones muy similares al acné. De hecho, a eso se le llama reacción acneiforme, que también lo veremos en un rato. O pacientes que están tomando algunos medicamentos psiquiátricos que también pueden desencadenar o exacerbar un acné o producir algo similar al acné. En la alimentación, pues la ingesta de los lácteos, cada día se ve más fuerte la asociación con la ingesta de los lácteos, suplementos de vitamina B, proteínas de gimnasio, con la relación con el acné. Entonces, ¿qué pasa en el acné? Bueno, vamos a ir en orden en su fisiopatología.
lo que pasa al inicio es que la queratina, o digamos en el infundíbulo folicular, que es todo esto, en el infundíbulo folicular hay una alteración en la capa más superficial, de tal manera que como que se obstruye y el contenido ya no sale con normalidad, por así decirlo, y a esto se le asocia una glándula sebácea que secreta un sebo alterado tanto en cantidad como en calidad, lo cual de nuevo exacerba esta obstrucción, que da como origen a los famosos comedones o espinillas, que pueden ser lo que llamamos cerrados o pueden ser los abiertos. Los abiertos, si te das cuenta, se oscurecen en la salida por una oxidación del contenido ahí tapado, y los cerrados más bien son los que denominamos comedones o espinillas blancas, a diferencia de los abiertos, que son los denominados negros. Conforme va progresando este problema, se va a producir una alteración en la microflora con la proliferación de este Cutibacterium acnes, y clínicamente se va a producir lo que conocemos como pápulas o pústulas del acné. Y este fenómeno sigue avanzando, y ya lo que se produce es una inflamación considerable con una respuesta inmune que atrae muchas células inflamatorias, produciéndose finalmente nódulos, quistes, que son las lesiones ya más severas del acné. Entonces es más o menos cómo es que se va produciendo la fisiopatología del acné. Después, lo que tenemos es en quiénes identificamos el acné, cómo lo identificamos. Bueno, el paciente con acné es un paciente que potencialmente puede tener cualquier edad realmente, si bien lo más frecuente es que el paciente sea un adolescente. La clínica viene a ser dada por todas las lesiones que les he mencionado, por lo cual se le denomina erupción polimorfa. El paciente puede tener en un mismo momento todo tipo de lesiones o algunas lesiones de ellas, pero deben recordar que el comedón o la espinilla es la lesión elemental, ya que el comedón o espinilla no lo vas a ver en otra entidad dermatológica. Pero puedes ver pues las pápulas, las pústulas, los nódulos de los quistes. La localización también interesa. Esto lo vas a ver, por ejemplo, en las áreas sebáceas, porque acuérdate que el problema está en el folículo pilosebáceo, entonces lo puedes ver en la cara. Prácticamente a veces te ataca toda la cara. En el pecho y en la espalda también son zonas frecuentes. O en casos severos ya hasta en los hombros. En cuanto al manejo, solo para que lo tengan en cuenta, el manejo tópico se da con retinoides tópicos como el adapaleno, antibióticos tópicos como la clindamicina, que no se recomiendan que se den en monoterapia porque dan resistencia bacteriana, y si se dan combinados por un tiempo de menor a 6 meses, porque de nuevo, aun cuando estén combinados también pueden dar resistencia bacteriana. Y el peróxido de benzoilo, que tiene actividad bactericida, pero no es un antimicrobiano como tal, no es un antibiótico como tal, y que al igual que el adapaleno, el peróxido de benzoilo también combaten las espinillas. La clindamicina, o sea, los antibióticos tópicos no combaten las espinillas. En el tratamiento sistémico del acné, pues ahí están los antibióticos tópicos, antibióticos tomados como la doxiciclina, algunos dan minoxiclina también, pero la doxi es el más utilizado. Acuérdate que estos medicamentos no se deben dar en gestantes ni en niños menores de 8 años. En cambio, en las gestantes y en niños menores, lo que sí puedes dar es la citromicina y por supuesto la isotretinoína, que es un medicamento excelente, va muy bien, especialmente en esos casos de acné severos, ya que trabaja sobre todos los mecanismos fisiopatológicos que les mencioné del acné hace un ratito, pero que son esos 4 mecanismos, pero sobre el único que no trabaja es sobre el componente hormonal. Es decir, tú puedes tener un paciente con este tratamiento, pero si tiene un síndrome de ovario poliquístico mal controlado, no vas a lograr la respuesta que tú quieres porque el componente hormonal no se está tratando. Y es ahí en donde tienes que darle pues anticonceptivos, espironolactona, esas cosas. Entonces las lesiones del acné también a veces las clasifican como no inflamatorias. Es una forma práctica de clasificarlas. Aquí tienes a los comedones, los cerrados, los abiertos.
comedones o espinillas es lo mismo. También tienes lesiones inflamatorias superficiales como las pápulas o las pústulas. De hecho, a este acné papulopustular preferentemente se le denomina acné moderado, al acné comedogénico se le denomina acné leve, y al acné que tiene sobre todo lesiones inflamatorias profundas como los nódulos o los quistes o los abscesos se le denomina acné nódulo quístico, que es severo. Existe un acné denominado acné conglobata, que es un subtipo de acné severo, que ya desde que te dicen a ti la palabra conglobata tú debes saber que es un acné severo y nada más. La rosácea es similar al acné, no es lo mismo que el acné lógicamente, pero es causa frecuente de confusión, por eso es que lo menciono en este capítulo. La rosácea es más frecuente en mujeres, sin embargo se suele ver de forma más severa en los varones, por lo cual es importante diagnosticarla a tiempo, porque la rosácea lo cierto es que es una enfermedad, no es mala, es benigna, pero puede tener un curso de brotes y de brotes que van ascendiendo en cuanto al problema que le ocasionan al paciente. Entonces prácticamente tú lo que buscas más que nada es controlar el cuadro más que curarlo, pero lo puedes controlar muy bien. La rosácea se ha asociado a muchos factores, dentro de ellos se dice que estos pacientes tienen una labilidad vasomotora, fácilmente responden a estímulos, se enrojecen con facilidad. Interviene aquí también un germen, en este caso interviene un ácaro denominado Desmodex folliculorum, que es un ácaro que está normalmente en la piel de todos, pero que en los pacientes con rosácea se dice que puede estar en mayor cantidad y por lo cual le genera el problema. La genética de nuevo entra a tallar aquí, ya que si hay genética o antecedente familiar, uno también puede heredar la rosácea. Y los estímulos son parte importante de las cosas que gatillan a la rosácea. De nuevo, el estrés aparece otra vez. Las comidas, aquí sí lo que entra a tallar son las comidas calientes o picantes, que siempre generalmente le producen al paciente el cuadro, a veces el brote. El calor, el ejercicio extenuante y por supuesto el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente el vino. Por eso es que estos estímulos se deben evitar como parte del tratamiento del paciente con rosácea. La clínica es muy variada también. Puedes tener lo que vemos aquí abajo, así que primero lo voy a describir, porque se dice que existen subtipos de rosácea. No es que uno evolucione a otro necesariamente, de hecho es como que los subtipos son aislados. A diferencia del acné, que podrías decir que uno evoluciona al otro, en este caso en la rosácea los subtipos son indistintos y no siempre están relacionados, o no siempre uno es el mayor grado que el otro. Por ejemplo, esta primera paciente que tiene una rosácea eritematotelangiectásica es una rosácea en donde predomina el eritema, dicho sea de paso, y las telangiectasias, estas dilataciones vasculares. No tiene mayor implicancia, excepto que el paciente se siente muy enrojecido constantemente. Existe otro subtipo de rosácea en la que más que el eritema o las telangiectasias predominan, mira, estas pelotitas, estas pápulas o pústulas, y esta es la que confunde con acné. Pero la principal diferencia con el acné es que aquí no le vas a ver espinillas o comedones al paciente. La rosácea fimatosa es una rosácea en donde prolifera el tejido, a lo cual se le llama fima, y esto es típica pues de los varones. La rosácea ocular, que es una afectación del ojo en forma de blefaritis conjuntivitis, es también importante, porque si el paciente tiene rosácea, lo correcto es que le hagas un chequeo oftalmológico para ver que no está siendo atacada también el componente oftalmológico del cuadro. Entonces, ¿cuál es la clínica de la rosácea? Pues el eritema, las telangiectasias. Algunos pacientes presentan un mix de todo, por si acaso. Por eso les digo que, para que lo tengan en consideración, pueden presentar pápulas, pueden presentar pústulas, pueden presentar fima, pueden presentar flushing. Flushing es ese ponerse rojo de forma momentánea, que si me tomé vino me pongo rojo un rato y luego se va. Eso es flushing. Cuperosis también es algo que a veces ves en los pacientes con rosácea. Ya el paciente esa rojez la tiene permanentemente, a eso ya le llamas cuperosis. La localización también es otro punto clave para tú diferenciar entre acné y rosácea, y es que la rosácea
tiende a afectar esto, la región centrofacial. Esa es la principal localización de la rosácea. Y en cuanto a los tratamientos, de nuevo, el evitar los estímulos es una pieza fundamental del manejo. Si el paciente no evita los estímulos, van a aparecer los brotes probablemente. Como hay un parásito que interviene aquí, lo que tienes que darle tratamiento al paciente pasa por el uso de un antiparasitario como el metronidazol tópico o la ivermectina tópica, o en algunos casos también les puedes dar ivermectina oral. Y también se dan las tetraciclinas como la doxiciclina, no tanto por su componente antibacteriano, sino por su componente antiinflamatorio, porque lo cierto es que aquí hay una inflamación que hay que controlar.